Sí, Jeremías capítulo 17. Voy a estar dando lectura a un texto que ayer estuvimos meditando en los jóvenes, capítulo 17, versículo 5 al versículo 8. Dice la palabra de Dios en Jeremías 17, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Que el Señor nos ayude en esta escuela dominical a salir confiando más en Él, para que cuando venga ese año de la sequía podamos seguir dando fruto, porque nuestras raíces están ahí siendo alimentadas por buenas aguas. Así que vamos a estar orando al Señor por cada una de las clases, por la enseñanza que se va a estar entregando. Inclinamos nuestros rostros y oramos. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque podemos reunirnos en este lugar, Señor, para poder aprender más de ti, para que tu palabra sea expuesta y nosotros podamos escucharla y someternos a ella. Padre, te pedimos, Señor, por esto, por cada una de las clases, por los alumnos, Señor, para que podamos, Señor, venir con una actitud adecuada, Señor, en disposición, Señor, a poder escucharte a ti, Señor, a aprender más de ti. También sé con cada uno de los maestros, Padre amado, ayúdanos, Señor, a poder enseñar con claridad, Señor, con paciencia, Señor, y por sobre todo con mucho amor, amor por ti y amor, Señor, por nuestros hermanos. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Invito a las maestras y a los alumnos a pasar a sus clases. También la clase de bautismo, este curso de fundamentos, va a dar inicio hoy día, así que ahí tienen que seguir a nuestro hermano Patricio Guerrero. Y vamos a comenzar con la clase de hoy. Si es que Jairo me podría ayudar. Gracias. Vamos a continuar con esta unidad, esta serie que le hemos titulado Jesucristo, el Hijo Eterno. Hemos estado hablando, ¿cierto?, acerca de esta persona de la Trinidad. Hemos aprendido quién es Él y estamos estudiando su ministerio. Vimos desde el inicio de su ministerio, la tentación, el bautismo. Estuvimos hablando acerca de su enseñanza, de las parábolas. Y hoy día vamos a estar hablando acerca de un acontecimiento que a todos estamos más o menos familiarizados con esto que sucedió en la vida de Jesús. Si me puedes ayudar con la siguiente, Jairo. La transfiguración de Jesús. Es una palabra que a menudo no ocupamos quizás en nuestro vocabulario, ¿cierto? Transfigurarse. No sé si es que alguien se transfiguró en la mañana antes de venir para acá. No es un término que esté en nuestro vocabulario. Ahora, sí está en nuestro vocabulario como cristianos, ¿cierto? Sabemos que lo asociamos de inmediato a las Escrituras y a Jesús. Y quisiera que me ayudaran quizás mencionando un concepto que asocian a la transfiguración de Jesús. Cuando escuchan transfiguración, ¿qué se les viene a la mente en una palabra? La deidad, transfiguración, deidad, cambio de apariencia, resplandor, ¿ya? Ahí sabemos un poco, se nos viene quizás una imagen a la cabeza cómo debe haber sido. ¿Alguien más quiere aportar con un concepto quizás que se asocia con la transfiguración? Ya tenemos deidad. Gloria. Qué importante, gloria. Este es un concepto bastante familiar para nosotros y la historia la conocemos, ¿ya? Y quiero alentarlos y desafiarlos en esta mañana
a poder ir una vez más a este acontecimiento en la vida de Jesús. A veces cuando nos familiarizamos harto con ciertos conceptos, son tan familiares que es como algo como normal, como súper cotidiano. Y quizás perdemos la percepción de asombro de lo que significa este acontecimiento en la vida de Jesús. Así que más allá de lo familiar que puede ser esta historia, este acontecimiento o el término, quiero alentarlos a ir una vez más a ese texto y a asombrarse. Porque en pocas palabras, una persona que lee este texto lo que ve es a Jesús invitando a ciertos amigos, podríamos decir, más cercanos, a subir una montaña en donde se encuentra con dos personas que estaban muertas y Jesús estaba brillando. Mira, o sea, si vemos el relato es eso. Vamos a intentar profundizar un poco más y asombrarnos en lo que realmente aconteció en este episodio en la vida de Jesús, en la transfiguración. Así que en la siguiente se ve como un poquito la ruta que vamos a estar viendo hoy en esta clase. No vamos a hacer nada como tan extraordinario, sino que vamos a ir a leer en la palabra lo que sucedió. Vamos a ver un poquito el contexto en el que sucedió la transfiguración. Después vamos a ver el acontecimiento en sí. Vamos a intentar entender por qué sucedió esto. Y ahí vamos a estudiar un concepto importante que hay detrás de la transfiguración que se mencionó aquí, que es la gloria que hay allá. Y vamos a terminar con una pequeña aplicación. Así que comenzamos con la transfiguración. Vamos a ver el contexto en el que ocurre este acontecimiento. Este acontecimiento es importante y podemos decir que es importante porque se narra, aparece en 3 de los 4 evangelios. Aparece en Mateo, aparece en Lucas y aparece en Marcos. En esta mañana vamos a centrarnos en el relato en Mateo, que es el relato más extenso y quizás más detallado en relación a la transfiguración. Sin embargo, a veces vamos a estar saltando a los otros evangelios que añaden algunos detalles. Así que vamos a ir a Mateo capítulo 17. Mateo 17. Entonces, lo que ocurre aquí, y vamos a ver el contexto, así que vamos a ver Mateo 16. Ya, vamos a estar echando un vistazo a lo que está ocurriendo en Mateo 16. Y en Mateo 16, vamos a partir del versículo 13, ustedes pueden ver ahí que hay una confesión importante de parte del apóstol Pedro, ¿cierto? Este hecho también lo conocemos. En versículo 15, Jesús dice a los discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro responde, versículo 16, Mateo 16, 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hay un reconocimiento de quién es esa persona. Este es el Mesías, está diciendo Pedro, el Cristo, el ungido de parte de Dios. Ese es el reconocimiento que hace Pedro de la persona de Jesús. Sin embargo, luego de eso, y ahí está lo que aparece ahí, en Mateo 16, versículo 21, a pesar de que Pedro estaba reconociendo que tenía al Mesías enfrente, este Mesías dice algo que impacta a estos discípulos. En el versículo 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Jesús como que está en el clímax de su ministerio y él ya comienza a anunciar como de frentón de lleno que él era necesario que muriera y que resucitara. En ese momento del ministerio de Jesús ocurre la transfiguración. Entonces lo primero que podemos ver es que Jesús justo antes había comenzado a anunciar ya de lleno, abiertamente, su muerte. Estaban esperando un Mesías, pero no esperaban que un Mesías entregara su vida y fuera muerto. Eso era como un poco contrario a la idea mesiánica que tenían estos judíos. Entonces Jesús está advirtiendo su muerte, su posterior resurrección y aún más. ¿Sabes qué? El llamado de Jesús era más sorprendente. De hecho, ahí en Mateo 16, 24, un poquito más adelante, Jesús dice, ¿sabes qué? Ya, yo voy a padecer, voy a morir. Y en el versículo 24 dice,
comenzó a decir a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Versículo 25, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Jesús acaba de decir en este contexto que no solamente Él va a tener que dar su vida, sino que todos los que quieran seguirles, todos sus discípulos, todos los seguidores de Cristo van a tener que tomar su cruz, van a tener que vivir una vida como la que Cristo vivió. Abrazar a este Mesías que iba a morir era abrazar también una vida de sacrificio, de entrega, de morir a uno mismo y tomar la cruz de Jesús para poder seguirlo. Entonces, eso era aún más inesperado. Justo antes Jesús había dicho: ¿sabes qué? Voy a morir. Y ahora estaba diciendo que ellos también iban a tener que pasar por ciertas cosas. Uno se puede imaginar, y esto quizás es simplemente una inferencia, de que el ánimo de los apóstoles no debe haber estado muy bueno. Jesús los iba a dejar, iba a tener que padecer, y además los llama a tener que tomar su cruz y seguirlo. Y Jesús termina lo que está diciendo aquí en el versículo 28 con una frase bastante como llamativa, que puede ser un poco compleja incluso de entender. Luego de decirles que tienen que tomar su cruz y seguirle, el versículo 28 termina diciendo, justo antes de la transfiguración, y esto ocurre en cada uno de los evangelios. En los 3 evangelios se narran en este orden las cosas, en el mismo orden. Dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¡Wow! Es como un mensaje un poco de esperanza en medio de esto que está anunciando Jesús tan fuerte, de su propia muerte y de lo que le esperaba a los apóstoles. Y en ese contexto comienza el capítulo 17 de la Transfiguración. Y vamos a ver qué es lo que pasa en la Transfiguración. Bueno, voy a dar lectura a este acontecimiento solamente para refrescar la memoria si es que alguien no está tan familiarizado con lo que acontece, y vamos a destacar 3 cosas de este relato. Dice la palabra en Mateo 17, 6 días después que Jesús habló estas cosas, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Vamos a quedar hasta ahí. Entonces, en este acontecimiento, en esta clase, me gustaría destacar 3 aspectos importantes que podemos ver acá. Bueno, lo primero que dice el texto en el versículo 2 es que Jesús se transfigura, toma como un núcleo más cercano de sus apóstoles, los invita, según el Evangelio de Lucas, creo, aquí en Mateo no aparece, los invita a orar al monte. Ellos están medio adormilados y ahí como que se despiertan y ven lo que está sucediendo y Jesús se está transfigurando. Ahora, este término, transfigurarse, literalmente en el griego es un término que está muy asociado a una palabra en español que es metamorfosis. De hecho, ese es el verbo que está por detrás, es como metamorfeo, una cosa así, ya como que se metamorfió. Podríamos decir, si lo dijéramos literalmente como dice, ¿cierto? Y en nuestra traducción, para que podamos entender, se le llama, se transfiguró. Y una metamorfosis es un cambio de forma. Eso es la transfiguración. Es un cambio de forma de parte de Jesús. Y ahí explícitamente el texto dice qué estaba cambiando, qué es lo que se estaba viendo en la forma de Jesús. Y hay 2 aspectos que se destacan en los evangelios, y uno de ellos es que su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Entonces, 2 cosas pasan aquí específicamente. Su ropa brillaba.
en el Evangelio de Marcos. No sé si alguien me puede ayudar yendo a Marcos, capítulo 9. Marcos capítulo 9. No tengo la cita exacta, pero ahí añade un detalle con respecto a cómo era la ropa de Jesús. Si es que alguien lo puede leer, ¿me puede ayudar leyéndolo? O sea, que ningún tintorero o ninguna persona que la podría dejar tan blanca una ropa como el ropaje que Jesús tenía en ese momento. Es como los comerciales, un pastor decía, es como los comerciales de los detergentes. Dicen, más blanco que el blanco. No sabes qué, esto era impresionante, esto era algo sobrenatural. Nadie nunca había visto algo como eso. Ese era el ropaje que tenía Jesús. Y bueno, dice, y su rostro resplandecía como el sol. Eso es como algo que estamos muy familiarizados nosotros. ¿Cuántos de acá hemos intentado mirar el sol? Cuando usted mira el sol, sabes que incluso puede ser peligroso. Po. De hecho lo es. De hecho no lo hagan. Eso dice acá. Dice, su rostro, para que nosotros podamos entender, era como el sol. Ese era el resplandor que estaba viniendo de parte de él. Este texto normalmente recuerda a lo que ocurrió con Moisés, cuando él sube, ¿cierto?, al monte a hablar con Dios y le pide a Jehová, ¿verdad?, poder contemplar su gloria. Y ahí ocurre una situación bastante específica, porque Jehová le dice, ¿sabes qué? Si es que yo mostrara mi gloria como de frente, como cara a cara, probablemente morirías. Y el tema es que cuando Moisés baja, ¿qué es lo que pasó con Moisés ahí? Decía que su rostro también resplandecía. Entonces, se puede hacer un paralelo entre estos dos acontecimientos, en que Moisés estuvo delante de la presencia de Dios y de cierta manera lo que le pasó a Moisés es que estaba él resplandeciendo su rostro, pero ¿sabes qué? No era cualidad de Moisés, es que su rostro resplandeciera. Es que había estado en la presencia de Dios y él estaba resplandeciendo porque había estado delante de la presencia de la gloria de Dios. Y eso era lo que el pueblo podía ver, era como un reflejo, podríamos decir. Ahora con Jesús aquí pasa algo peculiar, que él estaba ahí y se transfiguró. Dice que él no pasó nada más con él. Él estaba ahí y se comenzó a transfigurar. Y de su rostro brillaba como el sol. Y vamos a ver más adelante que lo que está pasando aquí proviene del mismo Cristo, de Jesús. Es su gloria, es su divinidad. Es eso lo que está viendo acá. Él no está simplemente reflejando algo, es la gloria de Dios que está resplandeciendo, su propio ser. Nosotros, hemos estado hablando acerca de Jesús y somos expertos ya en unión hipostática, en kenosis, ¿sí? ¿Recuerdan esos términos medio extraños? Ya hablábamos ahí cuando estudiamos Filipenses 2 del despojamiento, ¿se recuerdan? Del despojamiento de parte de Jesús al tomar la forma humana, al tomar la debilidad de este cuerpo carnal, su gloria fue velada. Es por eso que las personas podían interactuar con Jesús y él seguía siendo 100% Dios, pero no caían como muertos. Ahora, de cierta manera, en este acontecimiento, es como si el velo se estuviera corriendo. Y el Jesús glorioso, se está mostrando ahí. Eso es lo que se está viendo. Y por eso habla de resplandor, de algo luminoso. Normalmente esa gloria se asocia a eso, a algo brillante, a una brillantez. Entonces, su gloria estaba brillando aquí. Estaba traspasando, yendo más allá de esa humanidad que ocultó y veló su gloria. De hecho, uno de los apóstoles que está acá, que es el apóstol Juan, en su evangelio, Juan 1:14, él dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Algunos postulan que cuando Juan dice eso, quizás estaba pensando en esta gloria que estaba viendo. Bueno, Juan después tuvo episodios notables con respecto a revelación de parte del Señor, pero muchos postulan eso, cuando dice, y vimos su gloria. ¿Sabes? Aquí Juan estaba viendo la gloria de Jesús. Entonces vemos un cambio en su forma, vemos gloria, vemos luz, vemos brillantez, y también vemos que aparecen dos personas, ¿ya? Aparecen Moisés
y Elías ahí en el monte de la transfiguración. Y en el Evangelio de Lucas, no sé si alguien me puede ayudar leyendo Lucas 9, versículo 31, también añade un detalle con respecto a estos personajes. De cierta manera aquí es como un concilio celestial, porque ni siquiera como que aparecieron así, estaban como conversando acerca de lo que iba a venir, acerca de la muerte de Cristo. Y normalmente la aparición de Moisés y Elías se interpreta y se entiende que aquí como que de cierta manera es como que aparecieran los símbolos como más grandes de la ley y de los profetas. Como la representación del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, está ahí como en el monte, y Jesús ahí al medio de ellos. Normalmente se entiende como eso. De hecho, vamos a ver un poquito más adelante por qué se entiende de esa manera. Porque Moisés, el gran legislador, el gran profeta, y Elías, otro gran profeta de parte del Señor, se tienen que aparecer ahí. Pero normalmente se entiende que esto es como una representación de, ¿sabes qué?, de la ley y de los profetas, de todo lo que había venido antes de Cristo. Está ahí, apareciendo con este Salvador, con este Mesías. Un pastor decía, ¿sabes qué? Moisés le pidió a Dios que le mostrara su gloria, y 1500 años después de eso, Dios seguía cumpliendo, respondiéndole a Moisés. Y está al lado de Jesús ahí, con este Jesús glorioso. Moisés y Elías en el monte, ¿verdad? Como un resumen definitivo del Antiguo Testamento, y con Jesús al medio. Ahora pasa algo interesante aquí. Y estas cosas interesantes normalmente pasan con Pedro, que levanta la mano y quiere hacer cosas o dejar de hacer cosas, y él dice que quiere hacer una enramada, ¿verdad? Y lo interesante es que mientras él sigue hablando y propone esto, de cierta manera como para honrar a los tres, dice que una voz interviene y como que lo interrumpe, dice el texto. Dice, mientras él aún hablaba, versículo 5, una nube de luz los cubrió, y hay aquí una voz de la nube que decía. Es como si es que Pedro estuviera un poco malinterpretando la situación. Quizás pensaba que los tres se iban a quedar, y de cierta manera, al querer honrar a los tres, como que los estaba poniendo quizás al mismo nivel. Porque Moisés era un profeta muy honrado por el pueblo de Israel, y al igual que Elías. Entonces ve a los tres y ¿sabes qué? Quiere honrarlos. Y esta voz interrumpe, y esta voz no habla acerca ni de Moisés ni Elías, sino que habla de Jesús. Y es por eso que normalmente dice, ¿sabes qué? Está como la representación del Antiguo Testamento, y dice, ¿sabes qué? Ese es mi hijo amado, el que está ahí. O sea, que estos están hablando ahí, fueron buenos profetas, buenos representantes de parte del Señor, pero este es mi hijo amado. Es por eso que la voz interrumpe, y de hecho hay un detalle interesante ahí en el texto que dice, una nube de luz los cubrió. Otra como referencia, como que las escrituras están como todas íntimamente como entrelazadas. Si es que alguien acaba de terminar el Antiguo Testamento y se encuentra con este texto, queda choqueado. Porque a menudo en el Antiguo Testamento la gloria de Dios se manifestaba a través de una nube, la que normalmente se le llama como la Shekinah. La gloria de Dios, ¿cierto? La presencia de Dios con el pueblo de Israel. Y esto como que apunta, ¿sabes qué? Es un detalle, pero está ahí por algo. Dice, una nube de luz los cubrió, la presencia de Dios, y dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Es el Padre, ¿cierto? Hablando y diciendo, ¿sabes qué? Ese es Jesús, y ahora tienen que escucharlo a él. Es como, ¿sabes qué? Moisés y Elías, ¿sabes qué? Estuvieron preparando algo, apuntando a algo, y aquí está Jesús. Y la semana pasada en el sermón hablábamos acerca de eso, hicimos esa conexión, ¿se recuerdan? Al final de Deuteronomio 18, cuando Moisés anunciaba que iba a venir un profeta, y aquí es como un término muy, muy similar. Deuteronomio 18:15 y 18:18 creo que también lo dice. Dice, ¿sabes qué? Les voy a levantar profeta, y a él tienen que escucharlo. Y aquí el Padre dice eso. ¿Sabes qué? Este es mi Hijo amado, a él escúchelo. ¿Sabes qué? El Antiguo Testamento apuntaba hacia él. Moisés habló acerca de él. Los profetas prepararon el camino para él.
incluso la ley misma anticipaba. Era necesario que viniera este Salvador, este Mesías. Y aquí está, a Él oíd. Ese es el acontecimiento, esa es la transfiguración. Ahora, la pregunta es, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó esto? Es interesante pensar en eso porque Jesús hizo, hartos milagros, hartas cosas asombrosas. ¿Por qué se toma el tiempo de transfigurarte y de mostrar su gloria de esa manera a este grupo pequeñito? Y normalmente cuando se habla acerca del propósito o de la razón de la transfiguración, se proponen esto. Y creo que todos en cierto sentido están correctos. Podría haber tenido más de un propósito. Hay hartas cosas que sucedieron ahí y que nos ayudan a nosotros a entender ciertas verdades de la palabra. El propósito de la transfiguración. Algunos proponen que el propósito fue demostrar la deidad de Jesús. Y evidentemente estaba demostrando que este hombre no era un hombre cualquiera. De hecho, la voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. De quien antes se ha dicho eso. Se ha vuelto a decir después algo acerca de un hombre como se dijo acerca de Jesús. Está demostrando la deidad de Jesús y eso no hay duda de eso. No hay duda. Otro propósito que puede tener la transfiguración es anunciar la muerte y la resurrección de Jesús. Acabamos de ver que Él lo anunció y ahora estos profetas, Moisés y Elías, están hablando específicamente que sabes que es una realidad. Esto va a pasar. Están conversando, quizás nos encantaría saber qué más estaban diciendo, ¿cierto? Pero lo que sabemos es eso. Jesús anunció su muerte y ahora como que hay mayor certeza. Está anunciando su muerte y su resurrección, eso va a pasar. E incluso estos profetas que partieron están ahí hablando de ello. Otro propósito de la transfiguración era revelar la gloria celestial. No hay mucho más que explicar. Estuvimos viendo eso, está revelando esta gloria que estaba velada. Otro propósito era mostrar que la ley y los profetas apuntaban a Jesús. Lo estuvimos conversando, ¿cierto? Y es por eso que la voz dice, a él oíd. El pueblo de Israel escuchó directamente a Moisés, a Elías, escuchaban su voz. Y ahora dice, ¿sabes qué? Escuchen a Jesús. La semana pasada también hablábamos acerca de Hebreos 1, versículo 1 y 2, ¿cierto? Que Dios en otros tiempos habló de muchas maneras a los padres por los profetas, pero en los postreros días nos ha hablado a través de el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Hebreos 1, capítulo 1 y 2. Entonces, ese texto de Hebreos, de manera explícita, dice, ¿sabes qué? Se habló de muchas maneras en otros tiempos, pero hoy nos habla a través de Jesús. Y de hecho el mismo Cristo dijo que Moisés habló de él. En el camino Maús, cuando se le aparece Jesús, igualmente Él los lleva a la ley, al Antiguo Testamento, para que pudieran ver lo que se había dicho acerca de Él, dice. Entonces, de cierta manera, la transfiguración apunta hacia allá, a mostrarnos que la ley y los profetas estaban anunciando, anticipando a Jesús, ¿ya? Y el último propósito es que la transfiguración ocurrió para dar una visión previa de la gloria que Jesús manifestará en su regreso. Y este es el propósito que, de manera personal, yo abrazo como el propósito principal. Ustedes quizás pueden llegar a otra convicción, no hay problema, porque todas estas cosas pasaron en la transfiguración. Se están demostrando y se están viendo. Pero yo creo que uno de los propósitos principales de la transfiguración y que Jesús se transfigura es para dar un anticipo de la gloria de este Rey glorificado. Está dando un anticipo de lo que va a venir en el futuro. ¿Por qué pienso esto? No los quiero aquí como persuadir, simplemente tienen que saber que eso está pasando ahí y quizás ustedes pueden considerar que esto es lo principal o es quizás más bien secundario. Nosotros vimos el contexto en el que ocurre esto y el contexto nos ayuda a entender que sabes que sí, parece que está anticipando que Él va a volver como un Rey glorioso, está anticipando algo. Vimos que Jesús justo había sido reconocido por Pedro como el Mesías, como el Cristo, ¿cierto? Eso era algo que tenía autoridad. De hecho, Pedro y muchos de los apóstoles pensaban que él no se iba a ir, que iba a instaurar el reino ahora. Eso aparece en Hechos capítulo 1, cuando iba a ascender Jesús. Ellos pensaban que Jesús iba a instaurar el reino ahí, en ese momento. No que iba a morir necesariamente, sino que este Mesías quizás podía liberarlos, ¿cierto?, de la opresión del imperio romano. Entonces, esa figura se tenía por entendido acerca del Mesías y en cierta forma había algo de verdad, porque el Mesías es un Mesías liberador.
Y Él ha prometido que regresará y que reinará por siempre. Entonces, se acaba de anunciar en el texto que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Sin embargo, Él dijo que iba a morir. Nosotros entendemos que en el reino de Dios, si es que hay algo muy importante, algo principal, es la muerte. Es la muerte del Rey Jesús. La muerte de este Mesías, la muerte de este siervo. Es un fundamento para que nosotros hoy podamos ser ciudadanos del reino del cielo. Si no, no hay de otra forma. Anuncia su muerte y al parecer los discípulos tenían una expectativa errónea de eso, ¿cierto? De esa muerte, ya lo hemos dicho. Y es por eso que Jesús termina el versículo 28 en el contexto del capítulo 16 diciendo que algunos de los que están aquí, ahí estaba con todos los discípulos, no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Yo creo que ese texto apunta a lo que ocurre en el capítulo 16. Que algunos, fueron 3, no gustaron la muerte y tuvieron un anticipo de este Jesús glorioso y del reino que va a venir a instaurar. Si ustedes visitan Lucas y Marcos van a ver que se ocupan otras palabras y que nos ayudan quizás a entender un poco más. Vamos a ir a Lucas capítulo 9. Creo que ahí me equivoqué. Es Marcos. Marcos capítulo 9. ¿Cómo? Sí, es que no encuentro se me perdió la cita, sí. A ver si es que me pueden ayudar leyéndolo. No. Léalo. Sí. Sí, amén. No, creo que tuve una confusión con el texto, pero volviendo a Mateo, en Mateo está diciendo, ¿sabes qué? Algunos de ustedes no van a experimentar la muerte y van a poder ver el reino de Dios, o sea, van a poder venir este Mesías viniendo en el reino de Dios. Y quiero que vayamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Pedro, uno de los que presenció esta situación, este acontecimiento, y esto es un texto importante al hablar de la transfiguración, habla acerca de lo que vio en la carta que envía en Primera de Pedro,
capítulo 1, versículos 16 y 18. Si es que alguien me puede ayudar leyendo 1 de Pedro 1, 16 y 18. ¿Qué es lo que dice? Sí, ese es el texto. Y mira, vamos a 1 de Pedro, que nos ayuda a poder entender un poco más de lo que está hablando ahí y quizás convencernos de que lo que está diciendo ahí Jesús es lo que ocurrió en el capítulo posterior. Pedro 1, 16 y 18. Disculpa. Segunda de Pedro 16 y 18. Capítulo 1. Sí, no, adelante, continúe. Amén. Entonces, hay varios detalles ahí en lo que Pedro dice acerca de la transfiguración. En el versículo 16 dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor. Está hablando acerca de la venida del Señor, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Está recordando lo que sucedió en el monte de la transfiguración, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Es interesante cómo Pedro comienza a recordar la transfiguración diciendo que él no les ha dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor. Luego recuerda la transfiguración y si avanzamos al capítulo 3, de hecho Pedro habla explícitamente acerca de la segunda venida de Cristo. De hecho habla acerca del juicio final en el capítulo 3 de segunda de Pedro. Entonces, en cierto sentido, la transfiguración sirvió como un anticipo de la gloria venidera de este Mesías, de este rey. Y tiene todo el sentido pensarlo así, por ese versículo que está anteriormente y por la disposición en la cual estaban los apóstoles, los discípulos. Un pastor decía lo siguiente acerca de este propósito en específico. La siguiente, Jairo, por favor. Él decía, cada vez es más claro que contra el oscuro trasfondo del anuncio abierto de nuestro Señor, de su rechazo y su muerte, justo lo que dijo en el capítulo 16, había necesidad de cierta tranquilidad en cuanto a la realidad y naturaleza del reino que los apóstoles habían estado predicando. Y esta seguridad les fue dada en el monte de la transfiguración. Uno de los propósitos que tuvo la transfiguración fue eso, fue dar seguridad. Que a pesar de que los ojos de los seguidores de Jesús estaban viendo a Jesús morir, ¿sabes qué? Él era el rey y Él va a reinar por siempre y Él regresará. Uno de los propósitos que tiene la transfiguración es esa. Y se nos está yendo el tiempo. Jairo, la siguiente, por favor. Y si revisamos, de hecho, las narraciones de la segunda venida de Jesús, cuando venga a reinar, podemos ver en cierto sentido elementos parecidos a esta gloria, a este rostro resplandeciente, a estas vestiduras blancas. Si uno revisa Mateo 24, Apocalipsis 1 o Apocalipsis 19, uno puede ver ciertos aspectos similares a esta gloria o a este anticipo que está manifestando Jesús en el monte de la transfiguración. Entonces, es de cierta forma un anticipo de esa gloriosa gloria, valga la redundancia, de este rey. Ahora, y ya para ir finalizando, hoy nosotros no vemos a Jesús con nuestros ojos. Sin embargo, por la fe podemos contemplarle.
Por la fe podemos contemplarle. Y de hecho las Escrituras nos llaman a poder contemplar la gloria de Jesús. Segunda de Corintios capítulo 3, 18 dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Eso ocurre hoy con los creyentes. Segunda de Corintios capítulo 3, en ese texto está hablando acerca de santificación. Cuando nosotros contemplamos la gloria de nuestro Salvador, somos transformados. No digo que somos transfigurados, pero el Señor está cambiándonos. Así como Moisés estuvo en la presencia del Señor y su rostro resplandecía, ¿sabes qué? Nosotros hoy por la fe vamos a las Escrituras, contemplamos la gloria de Jesús y ¿sabes qué? Nuestros rostros debieran resplandecer. Nosotros debiéramos salir al mundo y debieran poder ver en cierta medida, ¿sabes qué? Cuán bello, cuán brillante, cuán luminoso es el Cristo de la gloria. Es por eso que somos la luz del mundo. Que nosotros mostramos finalmente y apuntamos, ¿sabes qué? Todos los reflectores a la gloria de Jesús. Y te quiero terminar alentando esta clase con esto. Te aliento a contemplar la gloria de Jesús, a maravillarte, a asombrarte, a buscar, ¿por qué no?, cómo los hombres en las Escrituras respondían a la gloria de Dios. Era reverencia, era temor. Hoy nosotros nos acercamos a las Escrituras y podemos contemplar la gloria de Jesús y ser transformados. Y por la fe tenemos que creer en eso. Tenemos que asombrarnos por la gloria del Señor, disfrutar de su gloria y manifestar su gloria. Anunciar esa gloria a las personas. No sé si alguien tiene algún comentario, algún aporte o alguna pregunta. Con respecto a la transfiguración de Jesús. Vamos a terminar en oración, dando gracias al Señor, porque por la fe podemos contemplar este acontecimiento y creerlo. Voy a invitar a mi hermano Roberto, si puede ponerse en pie y orar, dando gracias por esta clase y agradeciendo también por los alimentos que vamos a ingerir. Amén, gracias hermano Roberto, que el Señor los bendiga. Ahí en la salita pueden pasar al break.